En la literatura uruguaya del siglo XX pueden identificarse generaciones clave: la del centenario, la del 45, la generación tardía, pero solo la generación del 900 incluye a dos hermanos, los Bas Ferreira: Carlos, filósofo destacado, y María Eugenia, poetisa modernista. Este año, la quinta en la que vivió Carlos cumple su aniversario número 100. Se trata de una casona con un gran terreno agreste ubicado en el barrio Atahualpa. Allí se conservan los ambientes donde vivía el autor en la primera mitad del siglo, casi tal cual estaban cuando falleció en 1958. Y aunque María Eugenia nunca vivió allí, tras su muerte, a unos tempranos 48 años, en 1924, su archivo personal fue trasladado a la casa de su hermano y todavía se mantiene. Para conmemorar el centenario de un edificio tan asociado con la historia literaria y filosófica montevideana, estamos hoy en estudios con la arquitecta Cristina Echeverría, nieta de Carlos Bas Ferreira. ¿Qué tal, Cristina? Buen día, un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por la invitación. Y con Rosario, que está allí mismo, en la quinta, en el barrio Atahualpa. Rosario, te escuchamos. Bueno, aquí estoy, como tú decías. Esta quinta es una esquina absolutamente fascinante, pero que hay que entrar para verla, porque todo en lo que es la reja perimetral de la esquina está tapiada por una cantidad de verde que se sale hacia afuera. Realmente es como parte del misterio antes de ingresar al propio terreno y advertir la casa. La esquina es Juan José Arteaga y Carlos Bas Ferreira. Es una esquina típica del barrio de Atahualpa, queda a unas 2 cuadras de Luis Alberto Herrera y otras 2 cuadras de Millán, un barrio recoleto, digamos así, que todavía conserva las casas bajas, donde todavía aparecen en la calle las vías del ferrocarril, del tranvía perfectamente visibles, y bueno, y tiene esa característica, ¿no? Una casa que ocupa un terreno de 3.600 metros cuadrados, rodeada de ese jardín que es una selva, porque el propio Bas Ferreira quiso mantener la condición del jardín de quinta. Y luego aparece esta casa, que es muy importante también, y aquí estoy sentado en este momento nada menos que en el fenomenal comedor, que es uno de los salones de planta baja, y no sé si querés que te cuente algo de cómo se distribuyen los salones en esta preciosa casa, porque contanos, adelantanos sí algo. Bueno, es una casa de 2 plantas que tiene una especie de entrepiso con 2 habitaciones que vendrían a ser las de servicio originalmente, pero que hoy han sido transformadas. En la planta baja tenemos entrando una especie de hall de distribución, y a la izquierda aparecen lo que son las salas principales, seguramente el escritorio y la sala de música del propio Carlos Bas Ferreira. A la derecha aparecen 2 salitas más chicas, una dedicada es la sala de recibo de Elvira Raimondi, y la otra que se ha recreado como sala dedicada a María Eugenia Ferreira, que nunca vivió en esta casa. Sin embargo, aquí se trajeron muebles que pertenecieron a ella, de forma que aparece un piano que aparece que es de 1800 y poco, donde además dentro del piano se descubrió un texto que decía que el piano estaba adaptado a las condiciones de clima del Río de la Plata. No sabemos, según Jorge, que me acompaña, Esquinca, que me acompaña hoy aquí en la recorrida, dice que no sabe si es cierto, pero allí está el letrero. Y bueno, y luego está este salón comedor, que es una larga mesa para 12 personas en tira, pero todavía hay cabeceras, donde además aparecen los bob window, y en todos los muebles, que es el encanto de la casa, creo que tiene todo que ver con el equipamiento a cargo del artista Milo Beretta, que repite la forma, por ejemplo, el bob window, la repite en los muebles, porque la mesa, por ejemplo, tiene todos sus, digamos, extremos ochavados, tal cual, siguiendo un poco lo que es el detalle de la distribución del bow window. Realmente, después quiero entrar con Jorge Esquinca a hablar un poco de este fenomenal mobiliario, porque aquí hay un diseño que pertenece a una época, pero que no descuida
ni uno solo de los detalles, que realmente estoy encantada con los lugares, las manijas de los cajones del comedor, que realmente son espectaculares. En la planta alta se conserva. Tiene 9 dormitorios originalmente, pero uno de ellos solo es el que está armado según lo dejó el propio Baferreira. Es un dormitorio con el baño en suite y el resto de las habitaciones han sido ayornadas, digamos así, reformadas, porque aquí se instaló la Academia Nacional de Ciencias. En el entrepiso, en lo que fueron las dependencias de servicio, en las 2 dependencias una está convertida en depósito para todo lo que tiene que ver con el archivo y en la otra se ha hecho una pequeña sala auditorio como para presentar algo, una conferencia, brindar una charla, es decir, posibilidad de que la gente venga, se instale sentado y haya una parte con todo el equipamiento necesario que pueda presentar una conferencia, una charla o lo que les parezca de interés. Bien, Rosario, gracias por esta primera descripción. Ya volvemos entonces allí a tener contacto contigo desde la propia Quinta Baferreira. Pero volvamos ahora al estudio con Cristina Echevarría Baferreira. Como decía yo, al presentar la nieta de Carlos Baferreira. Empecemos, Cristina, si te parece, por introducir a tus antepasados. Bueno. Para quienes no estén familiarizados con sus obras, Carlos Baferreira fue abogado y profesor, 3 veces rector de la Universidad de la República y principal impulsor de la creación de la Facultad de Humanidades. En ese momento, Humanidades y Ciencias se llamaba. Y, bueno, según se lo describe, un hombre brillante, ¿no? Pero también fue un filósofo de gran reputación, destacado en distintos ámbitos. ¿Podés resumirnos su obra, definirla un poco para un poco sus principales conceptos? Bueno, no soy investigadora de Carlos Baferreira, tengo información nomás. Es considerado la máxima figura de la filosofía del Uruguay del siglo XX y se le reconoce junto a otros investigadores latinoamericanos, un cubano de Barona, Alejandro Dustúa de Perú y Alejandro Korn, Antonio Caso de México, como los llamados fundadores de la filosofía latinoamericana. Y ocupó un cargo de gran destaque en la cultura del siglo XX. Fue docente, pedagogo, filósofo, escritor, fue abogado. Y su obra abarcó abarcó la filosofía pura, la ética, la estética, la filosofía de la religión, metafísica, filosofía jurídica, social y pedagógica. Y él produjo entre 1905 y 1910 las obras más importantes, que Ideas y observaciones, Los problemas de la libertad, Moral para intelectuales, que ya ha cumplido 100 años, Lógica Viva, también en esa época. Y entonces, a partir de ahí que él en el año 13 entra como catedrático en la cátedra de conferencias que se le crea para él en la Universidad de la República, y a partir de ahí, durante 40 años, él todas las semanas, de abril a octubre, daba conferencias de su, digamos, que tenían que ver con sus preocupaciones, con los problemas de actualidad. Nunca rehuyó a hablar y a opinar de ningún tema que estaba en el momento en la sociedad. También recibía de gente que iba, propuestas, y bueno, durante que todo ese material nutría sus conferencias, y a partir de ahí los libros que él hace vienen de las conferencias. Eso te iba a decir, hay un aspecto que se destaca, que es eso, que los libros más que escritos parecen hablados, ¿no? Sí. Porque destacando también ese rol de docente, ¿no? Sí. Y de expositor de sus ideas. Eso fue un comentario que le hizo Unamuno. Unamuno. Sí, con el cual se carteaba. Con el que se carteaba. Sí, ¿no? Con el cual se carteaba. Bueno, y decíamos, está claro su importancia en estos rubros, pero ¿y el abuelo Carlos Baferreira? ¿Cómo era? ¿Llegaste a conocerlo? Sí, claramente. Claro, murió cuando yo era adolescente. El abuelo Carlos Baferreira fue una figura de la familia muy particular, muy... Digamos que era un poco el centro de la familia. Nosotros íbamos a la casa los sábados o domingos, un besito. Él siempre estaba en el escritorio, siempre lo encontramos en el escritorio. Y nosotros hacíamos nuestra vida con nuestros tíos, qué sé yo, que era distinta. Y si nosotros además íbamos a la casa a jugar también, lo que nos encantaba era jugar a la escondida en ese jardín. Claro, tenían para disfrutar. No, se pactaba territorio, porque si no te podías quedar a vivir ahí adentro.
Pero bueno, yo siempre digo que que en las familias latinas, cuando se juntan nietos y abuelos, el centro son los nietos. Sí. Acá el centro era el abuelo. Mi abuela había fallecido, falleció 12 años antes que él. Yo no la conocí, estoy en fotos. Murió cuando yo tenía un año y poco. Y él era la figura que además muy protegida también, ¿no? Era una persona. Él trabajó prácticamente hasta el final de su vida, y con esto te digo que en su agenda del año 57 figuraba que hasta diciembre que decía, él era decano de Humanidad, de la Facultad de Humanidades, porque además de haberla impulsado su creación, pues primero fue director y después fue decano hasta que falleció. Y tenía anotado sus días al Consejo Directivo Central, y falleció el 1 de enero. Fue de golpe además. Fue inesperada, su muerte fue inesperada. 86 años. 86 años. Su muerte fue absolutamente inesperada. Él estaba internado, había tenido un problema respiratorio, tipo una bronquitis o algo, y por las razones de su edad, estamos hablando de la medicina de los años 58, claro, que no es un abismo de lo que vivimos ahora. Y fue internado en el Sanatorio Italiano por precaución, y el día que le daban de alta, de madrugada falleció. Suponemos que fue el corazón. Fue una sorpresa total. Ya vamos a hablar de algunos detalles de lo que ocurría también y de su vida ahí en La Quinta, ¿no? Era un espacio que él mismo diseñó, que mandó construir, pero Rosario mencionaba la cantidad de cuartos. Eso era para alojar, supongo que a todos sus hijos, ¿no? 8 hijos. 8 hijos. Así que eso tenía que ver con ese aspecto. Y después, un lugar donde tenía muy reservado para, por ejemplo, la música también, ¿no? Esa era otra de sus facetas. Claro, el escritorio era el lugar central de su trabajo y de su vida, digamos, porque ahí tenía su biblioteca, él era un melómano con una enorme cultura musical. Ellos tanto él como María Eugenia fueron formados por su tío, que era León Ribeiro, fue un músico muy importante en su momento. Y si bien la ejecutante y compositora salió María Eugenia, que él siempre admiró, él en realidad manejó una información muy importante. Él nunca tocó el piano, nunca nada. Pero sí fue difusor de la música clásica, tanto en su casa, que hacía reuniones jueves y viernes, iba el que quería. De puertas abiertas. De puertas abiertas, cosa que en este momento parece rarísimo, pero el portón de entrada de ese enorme jardín no tenía llave. El timbre estaba en la puerta de la casa, y la puerta permanecía abierta, había una luz, y la gente entraba en silencio y se sentaba, y a determinada hora puntualmente no se podía llegar ni ser impuntual, ni charlar, ni ¿no? hacer ningún ruido. La gente al final acababa cohibida, pero maravillada digamos. Claro. Es un espacio que tiene muy buena acústica. Ajá. Lo hemos comprobado porque nosotros recreamos todo eso hemos hecho conciertos en ese escritorio y lleno de gente, y tiene muy buena acústica. Entonces pensamos que con poca gente, en un ambiente más recoleto, un poco muy ceremonial parece que era muy impactante. Lo cuentan músicos que iban a la casa, ¿no? Claro. Mencionaste algo de María Eugenia Ferreira, pero bueno, yo la mencionaba también, fue una poetisa connotada, ¿no? Una de las primeras de una serie de mujeres que sacudieron el ambiente de la poesía montevideana. Bueno, ¿no? Raúl Montero Bustamante dice, a los 10 años que ella empezó, ella a los 18 años salió a hacer sus primeras apariciones públicas y a mostrar sus poesías, y en 10 años Raúl Montero Bustamante dijo que era la consideraba la poeta más importante de América y del país, por supuesto. Pero María Eugenia fue una artista, es decir, la poesía opacó, digamos, o ella se preocupó más o se dedicó más a eso, pero tenía muchísimas inquietudes artísticas. Ella fue formada en música por su tío, como había dicho, León Ribeiro, y por otro tío que era pintor, Freire, Julio Freire. Y en su archivo empezamos a encontrar, con la música, que también fue importante. Escribió obras de teatro también, ¿no? Sí, escribió obras de teatro que algunos puso en la música y otros músicos amigos lo hicieron. María Eugenia escribió para teatro. Según Dora Isela Russell, fue la primera uruguaya la primera mujer que escribió para teatro, que además los presentó. De las 4 obras que hizo, que se presentaron porque tiene más en su archivo, 3 se presentaron en el Teatro Solís y 1 en el Teatro Urquiza. Es decir, era muy activa. Sí, es decir, sí. Después encontramos pinturas, dibujos, tenía dibujos muy buenos, pero eso no le dio mucha importancia, fue una cosa más
digamos, más lateral. Fue crítica literaria. Encontramos, por ejemplo, cuando Rodó sacó Motivos de Proteo, ella hizo una crítica, que la carta de Rodó contestándole que su crítica opacaba su obra, una cosa por el estilo, es muy impresionante. Eso está en el archivo. Viajaba mucho a Buenos Aires a ver obras de teatro, tenía amigos poetas allá, acá. Es decir, una mujer tenía una libertad de cabeza que es impactante pensar que era una mujer de 1900. Por supuesto que eso significaba que era transgresora para todo el ambiente que vivía, que la mujer tenía que estar en su casa, bordar y estar en el segundo lugar. Pero estamos hablando de dos personalidades sumamente fuertes, ¿no? Claro. Del ambiente artístico, intelectual de la época, que evidentemente tenían ambos. Entonces, su destaque, sí. ¿Cómo, ¿se sabe algo de cómo era la relación entre ellos? ¿Hay alguna historia familiar que haya pasado de generación en generación? Bueno, nosotros, de lo que nosotros deducimos, lo que sabemos de la familia, no, que había buena relación. Vivían en mundos un poco diferentes, es decir, a ver si capaz que es una exageración decir mundos diferentes, porque no, porque tenían amigos comunes, iban a conciertos juntos, la familia Mentilar son amigos de ellos, iban juntos a escuchar conciertos. Encontré en una por ejemplo, ella también trabajó como secretaria y a cierta altura de la vida entró como secretaria de la Universidad de Mujeres recién creada por Valle y en 2 años más fue catedrática de literatura. Bueno, se ve que cuando las alumnas entraban a secundaria había un concurso, si tenían que concursar, y encontré en un suplemento del País muy antiguo que se titulaba la secundaria de nuestras bisabuelas, que hay actas firmadas por ella y por mi abuela, que fue maestra y dejó, después del tercer hijo, tuvo que dejar, porque la verdad que era como imposible conciliar la vida familiar y la vida de trabajo en 1900, cuando tomar un tranvía para ir al centro significaba perder 1 hora. No había freezer. Con los bebés era muy complicado. Y si iba a tener 8 además, era y todo. Tuvo 8. Pero encontramos pautas de que había una buena relación. Es decir, María Eugenia era muy independiente y se manejaba por las suyas, pero cuando decís encontramos, capaz que yo lo pensaba abordar más adelante, pero hace algunos años nada más encontraron en 2011 el archivo de María Eugenia Ferreira, que se desconocía en gran parte, ¿no? No, no es una información que anda por ahí, ¿sí? Que no es perfecta. ¿No es correcta? A ver. En el 2004 encontramos en un ropero de la casa, porque no hay lugares ocultos ni extraños en la casa, son todos roperos o muebles, ¿no? Es muy lineal el proyecto de la casa. Se encontró en un ropero una caja conteniendo una infinidad de papeles y me di cuenta que era el archivo de ella. Nosotros, hasta ese momento, es decir, hay que ubicarse un poco. La casa era de los viejos, digamos, los tíos de mi madre, qué sé yo. Fueron falleciendo y por razones biológicas fuimos entrando nosotros, pero nosotros estábamos en nuestras vidas. Y no, estábamos en otra cosa. Es decir, los veíamos que mi madre, yo la veía que trabajó muchísimo en el archivo de Ferreira, en el archivo de María Eugenia, pero bueno, además eran los años 60, nosotros estábamos en la universidad y era otro mundo para ubicarse, que a nosotros nos parecía medio raro lo que estaban haciendo. Hoy lo valoramos como algo impresionante, pero en aquel momento estábamos con otra cabeza. Y teníamos idea que había, la información que nosotros teníamos es que había unos cuadernos. Nada más. Que eso dio motivo cuando vino, se hizo el libro sobre las mujeres uruguayas, la investigadora Rosario Peirú fue a ver el archivo, se encontró con esos cuadernos y bueno, nadie sabía ni qué contestarle, qué había pasado con el resto, ni nada. En el 2011... En el 2004 encontramos esa caja y ahí nos dimos cuenta, que la ignorancia nuestra, que en realidad ahí tenía un cartelito que decía que era lo que se había prestado a la Biblioteca Nacional, que en el año 75 se había hecho una exposición que todos recordábamos, pero nadie asoció en ese momento que obviamente el archivo tenía que estar, ni siquiera la investigadora se dio cuenta de que, o no lo tuvo en cuenta, que el archivo en realidad tenía que estar en algún lado. Y nosotros cuando entramos a trabajar en la casa, el tema era ubicar el archivo. Y bueno, un día de casualidad mi hija abrió un ropero que nadie se le había ocurrido abrir y apareció la caja, la abrimos, ¡wow! Acá está el archivo. Y entonces pensamos que era la totalidad del archivo y la entregamos, le entregamos una copia para difusión, una copia
una fotocopia de todo el archivo, que se hizo con muchísimo cuidado, porque no teníamos medios para nada, y se lo entregó a la Academia Nacional de Letras. Y bueno, ellos quedaron con esa copia. Pero no se difundió, y siguió pensando que el archivo no existía. Incluso había gente que decía que a Ferreira le había quemado el archivo, qué sé yo. Bueno, no importa, esos son detalles que ya no se pueden ni comentar. Y en el 2011, a raíz de que se instalaba la academia, había que desalojar cuartos, porque nosotros la casa fue depósito por años, prácticamente que la casa no se usó, hasta el año 97 fue vivienda. Y después, ese es un detalle importante, ¿no? Claro. Hasta el 97 fue una casa de vivienda, de residencia, sí, murió donde estaba alguno de tus tíos. El último tío, y el ingeniero Mario Ferreira, y bueno, después la casa quedó unos años ahí media cerrada, fue todo un periodo muy complicado. Y luego, cuando empezamos a limpiar, empezamos como, digamos, primero la planta baja, que es la parte museal, después arriba, desalojar cuartos. Bueno, cuando vino la academia hubo que seguir desalojando y tomar decisiones de qué se hacía con lo que había. Y ahí apareció una carpeta que tenía todos los originales de la Isla de los Cánticos y la estrella que hoy es del archivo, una lista de 40 poemas escrita por María Eugenia, que dejó para que eran los poemas que ella quería que estuvieran, que son los que están en la Isla de los Cánticos. En la Isla de los Cánticos hay 41, porque Carlos publica la isla después que ella muere. Ella llegó a corregir copias de imprenta, y Carlos publica el libro pocos meses después que ella falleció, con una nota, una hojita verde, una suelta que contaba cómo había procedido a hacer, porque él se encontró con algo que tenía que tomar decisiones. Entonces cuando apareció esa parte, esa caja. Y bueno, y entonces cuando en el año 2011 apareció esa casa, bueno, tener esa hoja, que él en esa hoja verde había dicho que ella quería, le preguntó por qué no publicaba uno de los poemas, que era el único poema, y ella dijo porque nadie lo entendió, y está publicado. Es decir, ella accedió a la publicación. Pero eso fue en 2011. Nosotros ahora, en el 2017... hicimos un convenio con la Biblioteca Nacional y se digitalizó el archivo. El archivo está en línea en la Biblioteca Nacional en este momento. Y ahí, siguiendo ordenando cosas, yo encontré unas hojas de mi que habían estado escritas a máquina. Reconocí la máquina de escribir de mi casa. Es decir, que mi madre había escrito los poemas, los había pasado a máquina, había un montón, había los de la Isla de los Cánticos y otros, qué sé yo, que el otro, que sirvieron para la publicación de Oribe, que se hizo más tarde. Las hojas me llamaban la atención, y yo le comenté a mi hermana, y mi hermana me dice, como que algo le sorprendió, se acordó. Es decir, cuando nosotros levantamos la casa de mis padres, porque bueno, la vendimos, mi hermana, que era la que estaba viviendo ahí hasta que mi madre falleció, ella me dijo, yo me llevé el archivo de ella a granel, no sé qué había adentro, pero me lo llevé para mi casa, a la nueva casa que ella tenía. Y entonces cuando le mostré sus papeles, como que algo le sonó, fue a revolver y encontró en el archivo, que pensamos que eran todas cosas que ella había trabajado sobre el archivo de Carlos Ferreira, unas carpetas en que había poemas de María Eugenia y había papeles increíbles. Es decir, María Eugenia vivió en varias casas que no sabíamos dónde eran, por alguna cuestión de algún correo, alguna notita que le llegó que había en el archivo, sabíamos que vivía en tal calle. Y ahí aparecían los recibos de alquiler, los recibos de la luz, los recibos del agua. María Eugenia vivía sola, pagaba las cuentas, vivía como cualquier mortal, de a pie. Y bueno, y eso nos dio tanto que yo digo, ¿y se los llevaremos a la Biblioteca Nacional? No, llévaselo para que la gente se entere que también era un mortal como cualquier otro. Claro. Es parte de la información que vale la pena. De la vida. Rosario, vamos a volver allí al barrio Atahualpa. Allí estás ubicada, como decíamos hoy, en la Quinta Ferreira, que está cumpliendo estos 100 años. Y estás junto con Jorge Esquinca, que es el esposo de Cristina también. Y son dos de los que están al frente de la fundación. Lo primero que Jorge te dice, yo no tengo nada que ver, no soy de la familia, pero tiene todo que ver, porque son los dos arquitectos, Cristina y Jorge, así que la parte de restauración, de arreglos de la casa estuvo a su cargo, de manera que, y la valoración de lo de Beretta también, con lo que vamos a hablar. Pero además vamos a escuchar música, porque increíblemente los discos de pasta suenan como los dioses, más allá de los rollos que tienen para la pianola. Así que libros, rollos, discos, lo que quieran, aparece en esta sala de Carlos Ferreira.
así suena la vitrola, se imaginarán lo que debe ser la pianola también, ¿no? Porque acá hay de todo tipo de instrumentos, algunos, casi todos ellos en uso, salvo algunos que no pudieron restaurar o que no restauraron el parlante, pero en realidad la música sigue sonando con estas calidades en un aparato que debe tener otros, si no 190 años, más o menos. ¿Cómo fue, Rosario? ¿Ya estás ahí con Jorge al lado para conversar de todo el detalle ese, de cómo fue todo el proceso de restauración de la casa, ¿no? Bien, hablemos de, Jorge, ¿qué tuvieron que hacerle a esta casa? Tantos años cerrada, supongo, en este lugar, además que debe tener sus humedades, rodeado como está. Entonces, contame, ¿qué fue los problemas que tuvieron que solucionar? La casa en sí es una casa con muy buena construcción, muy buena calidad, que hoy día se mantiene bien, salvo lo claramente perecedero, como por ejemplo todos los herramientas de las ventanas, todos postigos, que eran postigos de celosías, las cortinas de enrollar de madera, y eso fue lo que primero se atacó cuando la Comisión de Patrimonio destinó fondos para la restauración de la Quinta Ferreira. Se hizo eso, luego se hizo la pintura de las fachadas, y así, y luego se hizo el cambio de vidrios de una claraboya, que es en planta alta, de la impermeabilización de azotea, se rehizo un baño para público, que no existía, había un baño familiar, digamos, tipo toilet, que merecía ayornarse, y así se hizo, y bueno, hoy tenemos posibilidad de ese servicio también. Y también se hizo un trabajo sobre el jardín. Ahí tuvimos el apoyo de un arquitecto paisajista, el arquitecto Luis Carrau, que entendiendo cuál era la filosofía del jardín, fue limpiando la maleza que había invadido en extremo algunas zonas. Hay que ver el jardín hoy, que consideran limpio, para darse cuenta lo que debe haber sido cuando tenía la maleza. Pero al arquitecto, en este caso, que se ha referido a la restauración de la casa, no puedo dejar de preguntarle sobre esta maravilla que significa un artista plástico que se puso a equipar, porque todo aquí, las lámparas, los papeles, el diseño en los techos, cada uno de los muebles, todo está hecho por Milo Beretta. Entonces, ¿qué valor tiene eso para ti? Bueno, Milo Beretta fue, digamos, él se autodefine en sus diarios como pintor, profesionalmente como pintor, y que además era escultor y músico aficionado. Pero además tuvo una experiencia muy importante junto a Pedro Figari en la época en que Pedro Figari dirigió la Escuela de Artes y Oficios y la transformó, le quitó el carácter correccional que tenía a pasar a ser una escuela industrial con las más avanzadas formas de pensar, de ideas pedagógicas que había en el momento expresadas por Pedro Figari. Y Beretta compartió eso, en la cual, en la búsqueda de una autenticidad nacional, de una identidad nacional, se plantea que el diseño industrial debía ser un diseño basado en las necesidades, en los materiales y en las costumbres de lo que era nuestra sociedad. Muchísima madera, por lo pronto, ¿no? Sí, claro, aquí funciona mucho la madera y mucho también el detalle en hierro o algunos objetos como la lámpara que está sobre el escritorio, que es absolutamente en hierro y que tiene un diseño espectacular. Se buscaba que fuera la sencillez, la funcionalidad del mobiliario, la búsqueda de que la estética surgiese precisamente de la funcionalidad del proceso constructivo. Se desdeña todo lo que es ornamento agregado y se trata de sacar valor, entonces se ponen como en valor y como objeto de diseño los elementos constructivos, las bisagras que dejan de ser solamente el sostén de una puerta y pasan a ser un objeto de diseño, que es el detalle que tiene el semueble, o las manijas. Los bronces. A mí, oyéndote hablar y que no haya venido a la casa, pensará que esto es sencillo, es de líneas. Y no, acá hay un trabajo exquisito hasta en el más mínimo de los detalles. Hay una búsqueda estética que creo que es una afirmación de verdad. Y ni que hablar la salita de
de Elvira, que no me digas que es sobria, porque todo por el contrario es de una paquetería femenina, ¿no? Claro, Beretta dice que no solamente hay que quedarse con la geometría claro. de la arquitectura, de los muebles, sino que también el detalle, y cita en su diario un texto de Aldous Huxley en el cual dice que si no se convence uno simplemente por decirlo, que vaya a ver la arquitectura hindú, donde precisamente en la India el detalle nunca se desdeña y es proliferante en la arquitectura, ¿verdad? Y hace allí una idea que, bueno, que a veces como panfleto al principio se pasa a lo geométrico y a nada de detalle, pero luego se vuelve al detalle y a valorar lo que son los detalles en ese tipo de cosas. Y acá es un ejemplo de eso. Tú hablabas de Milo Beretta en su diario, alguna de las expresiones, y resulta que ustedes descubrieron que efectivamente ese diario existía. Sí, exactamente. Nosotros teníamos noticia de que Milo Beretta entre 1932 y 1935, que cuando fallece, había escrito un diario personal que era en 18 cuadernos. Nosotros sabíamos de eso, teníamos idea de quién era el propietario, pero nunca habíamos podido establecer contacto con él. Se dio en el 2017 que tuvimos contacto con la persona, con el coleccionista que tenía el diario de Beretta, que generosamente lo cedió. La universidad, el archivo de la universidad lo digitalizó y está próximo a ser subido a un portal con todo ese diario de Beretta. Yo mandé muchas fotos, espero que las hayan subido, porque creo que aquí, yo estoy segura que me he quedado corta en la descripción que hago. Esta es una casa que hay que visitar, porque no son nada frecuentes las casas de determinada época que conservan el espíritu, la identidad y todo lo que para ella fue proyectado. Y me detengo en las lámparas. Ustedes no saben lo que son las luminarias, son realmente una exquisitez. Ahí las estamos viendo, Rosario, en enperspectiva.net para los oyentes o en radiomundo.uy para los oyentes que no la conocen la casa y que han seguido la descripción espectacular que han hecho tanto tú como Jorge Esquinca desde allí. Pueden verla con sus propios ojos, por lo menos tener una primera aproximación, ¿no? Después, como vos decís, vale la pena recorrerlo, pero ahí ya tienen un primer pantallazo de lo que ustedes están describiendo, ¿no? Estoy poniendo el foco en esas lámparas, por ejemplo. Es increíble. Espero que además sirva de gancho, porque ahora sé que abre todos los sábados. De manera que tienen hasta el 9 de junio. Hasta el 9 de junio abre los sábados. Porque después viene el Mundial, justamente, y van a estar todos pendientes. Así que hasta el Mundial está incidiendo en esto. Pero tengan en cuenta que tienen la posibilidad entonces de venir, después averiguaremos los horarios. Y bueno, seguiré charlando con Jorge, porque todavía me falta recorrer el jardín, por ejemplo, ¿no? Esperamos entonces tu crónica desde el jardín. Hacemos una breve pausa ahora y volvemos enseguida hablando con Cristina también acá en el estudio de la Fundación hoy en día y la actividad que desarrolla. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos en parte en el barrio Atahualpa y en parte aquí en estudio, porque la Quinta Bá Ferreira, hogar del filósofo de 1900, Carlos Bá Ferreira, festeja 100 años. Para conmemorarlos, estamos conversando aquí en estudios con Cristina Echeverría, una de sus descendientes, concretamente su nieta, y allí, en la Quinta mismo, está Rosario recorriéndola. Cristina, Rosario y Jorge Esquinca nos hacían desde allá una descripción muy detallada y resaltaban el valor artístico y arquitectónico que hay detrás, ¿no? Algunos datos importantes. En 1975 la casa fue declarada Patrimonio Histórico Nacional, ¿no? En razón de su valor simbólico por haber sido la vivienda del mayor filósofo del Uruguay del siglo XX. Pero después ha ido conquistando otros logros y otros hitos. Claro, la versión que nosotros teníamos de la familia era que toda la decoración la había hecho Milo Beretta y punto. En el año 2000, por azar, el director del Museo Blanes de ese momento, el arquitecto Gabriel Pelufo, fue a la casa
Y él fue lo que nos dio la pista de que eso era diseño de Figari. Él, recuerdo que un día en una charla informal me dijo, cuando entré al escritorio me puse a temblar porque era la teatralización de las ideas de Figari que yo había estudiado. Hay que tener en cuenta que Pelufo fue la primera persona que investigó sobre la actuación, los 2 años de la actuación de Figari en la escuela industrial. Porque Figari después fue rechazado, digamos, todo el proyecto de Figari era rechazado por la Cámara de Industrias, el país estaba en industrialización y Figari se planteaba formar artesanos independientes e inteligentes que pudieran crear propiamente, y no lo que pretendían. La industrialización te exige el funcionario que esté 8 horas atornillando un tornillo, digamos, claro. ¿No? Entonces, eso fue muy importante para nosotros, es decir, nos ayudó a salir, porque no fue fácil salir y que nos creyeran y que se aceptara la casa como o la familia, claro. De Bafferreira, y, sino además claro, entonces la presencia de Figari, valor. ¿Y qué pasó? Cuando Figari se va de la escuela industrial, hacen remate y rematan todos los objetos que se han hecho en la escuela por los alumnos. Entonces, no existe, y eso se dispersó. No existe, es la única casa que existe en el Uruguay. Eso fue lo que valoró la Comisión de Patrimonio cuando dispuso fondos para restaurarla, porque es la única casa que hay en el país que tiene en su conjunto las ideas de Figari reflejadas en el equipamiento para la vida cotidiana de una familia y que funcionaba, ¿no? Claro. Es un poco como que la justificación de que lo que planteaba Figari podía adaptarse a la vida de una familia. Bueno, eso es la quinta. Claro. Eso fue en el 2008, ¿no? Que la Comisión de Patrimonio... bueno, en el 2008 la Comisión de Patrimonio dio fondos, en 2007 dio fondos para los primeros fondos los dio en 2007, en 2008 era el año Bafferreira desde el punto de vista del patrimonio, entonces por lo menos lo que se buscó con los fondos fue dedicarlos a los elementos de la casa que permitieran, como explicó Jorge, la carpintería exterior y las azoteas, qué sé yo, que permitieran sacar el agua dentro de la casa, digamos, y preservar el patrimonio que había en el interior. Eso fue la medida fundamental. Y bueno, nos pidieron a nosotros que hiciéramos como arquitectos nuestra visión y que conocíamos la casa, que hiciéramos un inventario de lo que había que arreglar, y por otro lado ellos después lo filtraron de acuerdo a lo que ellos opinaban que había que priorizar. Eso lo hizo la comisión. Cristina, tú y Jorge son la cara visible hoy de la Fundación Bafferreira, pero además, y la Fundación Bafferreira Raimondi, ¿verdad? Por el apellido de Elvira Raimondi, la esposa de Carlos Bafferreira. Pero ¿todos los descendientes trabajan en la fundación? ¿Cómo es es una cuestión familiar también? ¿Cómo surgió la idea también de pasar a conformar una fundación y organizarse como familia a través de una fundación? Razonamientos prácticos. Nosotros pensábamos en eso, lo teníamos muy en el aire. Y cuando en la Comisión de Cultura, la Comisión de Patrimonio dio fondos y cerraron la casa, del Ministerio de Cultura nos llamaron y dijeron, bueno, pero ustedes son propietarios. Era el momento en que no existían esos proyectos de financiación público-privados. Era un caso exótico, el que estaban pidiendo dinero para una casa privada. Entonces el Ministerio de Cultura nos instaron a que debíamos tener una respuesta al apoyo de ellos, que teníamos que sacar la casa de la propiedad de la familia, y nosotros estábamos absolutamente de acuerdo. Y en esa discusión, ya hacía 6 años que veníamos conversando del asunto, pero bueno, ahí fue un poco decir, bueno, hay que hacerlo ya, y bueno, y en 6 meses obtuvimos la personería jurídica de la Fundación. La Fundación fue fundada por los herederos de Carlos Bafferreira y de Elvira Raimondi. Hay una comisión directiva que son 3 ramas. De los 8 hijos, solo 3, de los 8 hijos de Bafferreira, solo 3 tuvieron descendencia. Entonces, la comisión directiva está formada por un descendiente de cada rama, todo muy amable, una buena relación entre todos. Y hay a su vez una comisión asesora, que es la que participa de las elecciones de autoridades, que está formada por todos los integrantes, descendientes de la familia mayores de 18 años. Así que tenemos a los bisnietos. Están todos ahí. Nosotros lo organizamos siempre pensando en llevarnos nosotros los nietos, ¿no? Claro. Pero entonces un día una sobrina nieta escribana dice, esto está genial, porque organizaron de tal manera que si nosotros queremos dar un golpe de Estado, mañana salen todos de acá, en la forma que plantearon las votaciones y todo.
Y bueno, y eso hace que que todas las decisiones se tomen en conjunto. Es decir, nosotros a esta altura de la vida, después de hace 10 años que está funcionando la fundación, nosotros a esta altura nos manejamos con bastante independencia, Jorge y yo, en el sentido que sabemos que estamos respondiendo a todas las expectativas que hay atrás, pero eso no significa que no estemos permanentemente en contacto, y además hay apoyos económicos de la propia familia también, ojo. Entonces, digo, hay un compromiso muy fuerte en esto de toda la familia. Y el Día del Patrimonio es cuando aparecen todos, pero de repente... Eso te iba a decir, Cristina, en el día a día, ¿cuál es la actividad de la casa? Dijimos, bueno, en el Día del Patrimonio siempre se puede visitar. Ahora, por las celebraciones, ya vamos a dar los detalles de las actividades que se están conmemorando a raíz de los 100 años, que entre ellas, como decía Jorge, se puede visitar los sábados hasta el 9 de junio, entonces. Pero también en el día a día, decías, está instalada allí la Academia Nacional de Ciencias. Eso es un aspecto que les permite a ustedes también obtener fondos, ¿no? Para mantener la casa. Nosotros, la fundación se financia con apoyo de gente que pone una cuota mensual por chiquita o grande, depende de cada persona por tarjeta, de las ventas que hacemos nosotros de libros y en la casa. Y ahora se suma la venta del patrimonio, son importantes, nos permiten respirar el resto del año casi. Y ahora la Academia de Ciencias nos paga los gastos de funcionamiento, así que por ahora estamos en las mejores condiciones para trabajar, para estar sin estrés y poder hacer arreglos mínimos también, que eso nos costaba más. Pero tenemos un apoyo infinito que yo no puedo nombrar a toda la gente que nos apoya en hechos concretos, porque me voy a olvidar de alguien, pero el arquitecto Luis Carrau, paisajista, está trabajando desde 2004 con nosotros en forma honoraria. Las archivólogas que empezaron trabajando a través de convenios en los archivos de Carlos y María Eugenia, que son Berta Igó y María Luisa Cora, hace un año que están trabajando honorariamente. En otro momento, entre dos proyectos, también trabajaron honorariamente. Es decir, la restauración del piano se financió, pero después el restaurador, cada vez que había que afinarlo, iba y lo afinaba. Hasta luego. Es decir, tenemos muchísimo apoyo en ese aspecto que es invalorable. Sí, porque estamos hablando de una casa y de todo su mobiliario que evidentemente implica un montón de recursos, no solo la restauración, sino después el mantenimiento, ¿no? Debe ser lo mayor. Todavía estamos restaurando. Claro. Organizan también conciertos. Ahora después también me vas a contar algo de eso. Pero Rosario, volvemos allí. Decías, te quedaba describir un poco más de ese jardín tan selvático, ¿no? Bueno, el jardín tiene esa condición, es absolutamente tupido, y de no ser porque te llevan por senderos, no podrías realmente meterte. ¿Por qué? Porque por un lado tenés los altísimos árboles, entre ellos un enorme palo borracho y un eucaliptus singular que tiene todo el tronco blanco porque ha perdido la corteza. Y luego todo una maleza debajo, un sotobosque debajo, que tapa absolutamente todo, de manera que es intransitable, digamos, en sí el lugar donde está el verde. Tan es así que hay una fuente que está cubierta de hiedra, quedan los restos de lo que fue una pajarera, una glorieta. Hay un lugar que dicen que era el lugar donde encerraban los gallos de riña, porque él no iba a la riña, pero sí tenía gallos de riña. Y bueno, y hay un sector que era el sector donde su señora Elvira hacía el jardín con plantas, porque el resto es todo más bien verde, no tiene flores, pero allí sí hay. Y por supuesto están los naranjeros, que tienen la naranja amarga con la que se hace esta exquisita mermelada. Así que la condición del parque, realmente del jardín, es absolutamente original, por cuanto no tiene nada de un jardín organizado. Más bien es un jardín absolutamente libre en cuanto a cómo crecen en él las plantas. Ahí describía Rosario entonces ese otro paisaje espectacular que se puede ver en la quinta. Cristina, ya tenemos que ir cerrando, y Rosario también, si querés sumarte desde allí, lo comentamos. Al celebrarse estos 100 años de la quinta, los 100 años son propiamente en octubre, ¿no? Pero ya decidieron empezar antes con la celebración. Todo el año. Pero en realidad la casa se inaugura en octubre. Bien. Pero es entre comillas, porque también ese centenario de la obra sobre la propiedad de la tierra de Baferreira, que no me fijé cuándo fue editada la primera edición, pero también está ese centenario, una obra que es muy importante desde el punto de vista de la realización, lo pensó como realización de un régimen de derechos humanos, forma parte de eso, y que este año coincide con ese aniversario. Coincide con ese aniversario, y
Y dentro de las actividades que están previendo, además de estas visitas que se pueden hacer, hay visitas guiadas, ¿no? En estos sábados que está abierto. Va a haber visitas guiadas el 2 y el 9 de junio. Este sábado próximo va a haber una conferencia de las profesoras María Luisa Bategasol y Nancy Carvajal sobre Milo Beretta, Pedagogía de un Arte Nuevo. Y después, entre julio y agosto, va a haber conferencias, va a ser en homenaje a Carlos Bafferreira. Va a ser un ciclo Pedagogía Nueva el ciclo Pedagogía Nueva, que va a estar la magíster Ana Dibué, una mesa de parques escolares, y el centenario de publicación sobre la propiedad de la tierra, que lo va a hacer el doctor Yamandú Acosta. Después, en septiembre, va a ser más referente a los 100 años de la Quinta, es decir, previa al patrimonio, porque va a haber un concierto sobre música en los tiempos de los hermanos Bafferreira, los músicos que ellos conocían y en los cuales ellos trataban, claro. Incluso algunos le han musicalizado poemas a María Eugenia. Después nosotros vamos a tratar de referirnos a los 100 años de la Quinta y por qué festejarlos. Y en octubre va a haber un homenaje a María Eugenia Bafferreira. Ahí va a dar una conferencia la doctora Elena Romiti, que fue la que llevó adelante la digitalización del archivo en la Biblioteca Nacional, es decir, la que manejó el proyecto, que ahora está en Europa, tanto en Italia y en España, presentando el archivo, y bueno, queremos que lo presenten. Ya se presentó en la Biblioteca Nacional antes de partir, y queremos que en octubre lo presenten en la Quinta, y ya estuvo de acuerdo. Después vamos a ir... Tienen varias actividades más previstas, supongo, así que Rosario va a tener que ir apuntando para recomendarlas cuando esté más próxima a la fecha y hacerles acordar a los oyentes, ¿te parece? Me parece absolutamente. Cristina además sabe perfectamente mi dirección de correo, de manera que me va a tener al tanto de todo esto. Pero yo quiero cerrar esta nota con una reflexión. En estos tiempos que corren, pensar que 8 hermanos no se llevaron de esta casa absolutamente nada, porque consideraron que el legado debía ser la casa en sí con todos sus objetos, donde seguramente más de uno debe haberse pensado, esta lámpara espectacular la podría vender en X pesos y no la quiero para mí, donde todas las piezas de adorno son realmente algunas, vi una en el comedor en particular que es una belleza, es decir, está hablando de realmente una filosofía de valores que hoy por hoy lamentablemente es difícil de encontrar. Así que mis felicitaciones a la familia que tuvo esta iniciativa y a quienes continuaron entonces con ese legado que los hijos de Carlos llevaron adelante. Quedan saludados entonces y felicitados. Cristina Echevarría, nieta de Carlos Bafferreira, arquitecta, Jorge Esquinca, arquitecto que nos acompañó allí en la recorrida. A los dos muchísimas gracias, Bueno. Y a seguir adelante, y estamos en contacto entonces para estar atentos a todas las novedades y además para promocionarlo correspondientemente también en el Día del Patrimonio, que ahí supongo que también es muchísimo la afluencia de público y tienen que aprovechar porque la verdad que vale la pena conocer este lugar. Gracias, Bueno, muchísimas gracias, y desde ya te digo que nosotros somos la cara visible, pero volvemos a insistir al infinito que hay una familia atrás apoyando económicamente y bueno, y tratando de sacar todo esto adelante.